Te saluda tu amiga Rosa Laura Bernal y te doy la bienvenida al podcast de desarrollo personal y aplicación mental en el que aprenderás herramientas que te ayudarán a transformar tu mentalidad para generar abundancia, salud y prosperidad. Hola, muy buenos días. La autoobservación como camino para la transformación es nuestro tema de esta mañana, en el que vamos a platicar mucho de la importancia de estar conscientes, atentos, de observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Generalmente cuando tengo alumnos o tengo personas, clientes en sesiones individuales de coaching, y yo les pregunto, ¿qué pensamiento crees que fue el que te llevó a tener X enfermedad? Generalmente, pues me dicen que no saben, que no tienen idea, que cómo pudieron haber pensado eso, o cuando ya son alumnos un poco más avanzados y ya tienen un poco de idea más de la diagnosis, se van a los pensamientos más comunes. El dolor, por ejemplo, en diagnosis mental significa temor, y si hay algún dolor, dicen, pues es que algo tengo que tener algún temor, pero no sé qué es, no encuentro qué fue lo que pasó, y cuesta un poquito de trabajo estar en el proceso de coaching, de investigar, de pensar, de razonar y de estar haciendo las preguntas poderosas para encontrar cuál fue la razón y cuál fue el motivo que le llevó a esa enfermedad. Porque efectivamente, la observación no es algo que sea muy común, no es un hábito que tenemos desarrollado, y sin embargo, acá en las clases, en el taller de aplicación y práctica mental que estamos por iniciar ya el 4 de septiembre, bueno, vamos a empezar y vamos a tener la clase abierta también ese día. Ya te iré comentando cómo va a ser ese proceso. Si te interesa, si estás escuchando este podcast a destiempo, mándame un mensaje de todas maneras y yo te diré si te puedes integrar y cómo vamos, o si tengo algún grupo en el que puedas participar. La autoobservación va a ser muy importante para este proceso y es una de las prácticas que vamos a estar haciendo constantemente en el taller, porque aplicar es pensar correcto y practicar es ser constante y constante y constante hasta lograr ese momento de entendimiento, ese momento en el que cambia la experiencia, en el que en el efecto vemos reflejado otra situación muy diferente a la que estábamos viviendo, porque estábamos pensando de una manera que no era en conformidad con el bien. Y vamos a ir poco a poco progresando. La ley de la importunidad, que es con la que estaremos también trabajando, que dice, se requiere insistencia, persistencia y perseverancia para hacer que ceda la mentalidad individual hasta que logremos entender. ¿Y cómo lo vamos a saber? En nuestra experiencia. ¿Y cómo vamos a saber cómo vamos avanzando? Muy fácil, autoobservándonos. Cuando nos estamos observando, vamos a hacerlo con mucha claridad. Mira, muchísimas personas, y se dice que pues la mayoría, a mí me consta porque yo lo he vivido mucho en las sesiones de mentoría que doy en individual. Cuando les preguntamos, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente deseas en tu vida? Pero lo que deseas de corazón, de profundidad, a veces hay confusión, a veces no hay una idea precisa ni clara. Y te dicen, vamos a poner el ejemplo muy común, pues deseo dinero, deseo pagar mis deudas. Ah, ok, deseas dinero para pagar tus deudas. Ahí ya vamos precisando más. Y cuando te dicen nada más, deseo dinero, deseo ganar más, deseo, ¿cuál es la cantidad más? Un peso que ganes extra, ya estás ganando más, ¿estás de acuerdo? Y este ejemplo es muy común cuando lo ponemos, porque decir nada más deseo dinero, pues mandas tu emoción, mandas tu deseo al universo, lo vas a poder manifestar. ¿Y qué es lo que vas a tener? Pues igual como en tu mente y en tu pensamiento pusiste quiero dinero, puedes tener una moneda extra que te la encuentras por ahí tirada, o te la encuentras en la bolsa de algún saco, de algún pantalón, cuando vas a meter la ropa a la lavadora, y el universo te está mandando efectivamente dinero extra, y ese dinero extra ya lo tienes. Entonces no es lo que tú decías. La autoobservación es ir precisando la idea. Recuerda que la mente trabaja con ideas precisas. Hay que ser muy precisos y muy detallados en nuestros deseos. Entonces, en nuestro proceso por la autoobservación, vamos a precisar qué queremos, qué es lo que deseamos,
con mucha claridad. Em, Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé y estoy trabajando el hecho ahorita de que estoy pues impartiendo la clase y yo puse que quería tener más de 50 personas en el grupo que pudieran entrar a interesarse por el taller que voy a dar. Si tú entras ahorita al grupo, ya están más de 50 personas. Yo fue algo que trabajé con mucha precisión, con una cantidad muy específica y esta recomendación si te pongo, si por ejemplo dices yo deseo ganar 20,000 pesos mensuales, siempre pon más de 20,000 pesos mensuales. Es un ejemplo. Entonces yo puse más de 50 personas. Entonces ya abro al campo de las infinitas posibilidades y llegan las que tienen que llegar, las que tienen que estar, las que deben recibir mi mensaje, las que conectan conmigo, las que vienen porque realmente quieren saber o desean que yo les enseñe, que les aporte lo que he venido estudiando por años, que es como te comenté en la sesión de ayer, en la clase que tuvimos, en la masterclass, el poder de crear tu realidad, todo el camino que yo he venido haciendo de estudio, el camino que he venido haciendo de diferentes disciplinas, concretamente el método de William Walter, que es escatología, el de aplicación y práctica mental y desarrollo personal, y ahora ya lo estoy conjugando porque estoy corroborando mucho con la física cuántica. Todo esto ha hecho que cree un sistema propio. Si tú resuenas con mi mensaje, si a ti te interesa, créeme que es tu momento, porque no hay coincidencias, no es por una coincidencia que me estás escuchando, no es por algo casual, hay una razón de ser y hay una razón poderosa. Y si a ti te toca escuchar este mensaje, tú estás aquí, si estás en la búsqueda, si estás en el camino, ya llegó tu momento. Es tu momento de que empieces a ver que hay cambios, que las cosas no pueden seguir siempre de la misma manera, que tú no debes seguir en la posición de víctima, que puedes tomar las riendas y empezar a hacer los cambios pertinentes. Entonces, la autoobservación va a ser la que te va a dar la guía. Y mucha gente, como te digo, no saben qué desean y te dicen mucho dinero. En este caso, pues te pongo el ejemplo de cómo he estado trabajando esto de las inscripciones del grupo. He tenido algunas limitantes y esas limitantes pues no eran más que creencias que yo tenía en mi mente y una de ellas se manifestaba en mi vista. Estoy en un tratamiento ahorita de los ojos, estoy yo trabajándolo mentalmente, pero también estoy yendo al oftalmólogo y no tenía mis lentes de contacto, mi visión estaba reducida. Aún con mi visión reducida, yo empecé a mandar mensajes a la lista de difusión que tengo y decidí, porque esto es una decisión ahorita y una convicción que tengo, el darte un precio muy económico. Me recordé cómo era la situación cuando yo estaba pasando en los inicios del aprendizaje. Y de esto te estoy hablando hace 30 años, en los que no me era muy fácil tener el dinero para las clases. Por eso es que bajé la clase al precio más simbólico que puede haber. Es un 50% de descuento, es una beca en este periodo de inscripciones. Y únicamente es para las personas que entren en este momento, en esta etapa y que gocen de este primer nivel, porque ya después, pues sí, voy a pagar publicidad, voy a atender una plataforma y todo eso implica gastos que tengo que ponerlos en el precio del curso. En esta ocasión únicamente lo haremos de una forma práctica, sencilla, y tú puedes recomendar a quien tú quieras entrar al grupo. Vamos a tener otra masterclass el próximo lunes a la cual te voy a invitar. También va a ir enfocada en el poder de crear tu realidad. La de ayer fue enfocada más a la salud. Ahora nos enfocaremos un poco más hacia la abundancia, el abastecimiento. Así que obsérvate, porque aquí vamos a estar haciendo prácticas de autoobservación diaria y esas prácticas nos van a dar luz, nos van a dar claridad para entender qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y cómo estamos actuando. Efectivamente, una de las maneras en las que yo les recomiendo siempre a los estudiantes es observar tus acciones. Mira, por ejemplo, yo hoy en la mañana que vine a empezar a trabajar a mi oficina, lo primero que hago es ordenar mi espacio de trabajo. Generalmente trato de dejarlo ordenado el día anterior, pero ayer, después de la masterclass que tuvimos del poder de crear tu realidad, tengo una clase más
de un grupo más avanzado de escatología. Terminamos la clase a las 10 de la noche y en ese momento dejé ya todo como está. Lo primero que hago es una parte de lo que yo me he venido observando. Cada vez para mí es más preciso y más indispensable tener orden en mi espacio. Acomodé todo. Cuando estoy creando y cuando estoy desarrollando los conceptos y poniendo todo lo que te voy a explicar, y si entraste a la clase, en el grupo voy a compartir la grabación para quienes no la pudieron ver, pero ahí pues voy ocupando, hago dibujos, me gusta explicar, soy muy visual, me gusta poner en el pizarrón y hacer esquemas. Y bueno, cuando estoy preparando, igual saco mis libros y bueno, queda todo aquí como un desorden, pero es que estoy aclarando mi mente. Cuando ya tengo todo en ese momento, pues di la clase, tuve que resolver una situación antes de entrar a la clase, minutos antes yo estaba resolviendo una situación que estaba moviendo mis emociones. Resulta, te cuento que yo había entregado un documento hace un tiempo, un documento importante a una persona que decía que no se acordaba y mi error fue no haberle hecho firmar. Y entonces, pues eso movió mis emociones y me empecé a enojar porque yo decía, pero si yo confié, te lo entregué y decían ahora que no lo encontraban. Pues tuve que autoobservarme que estaba moviendo mis emociones, pero las emociones ahí estaban presionándose porque más que nada lo que me estaba pasando era que yo sabía que tenía que empezar la clase y estaba resolviendo otra cosa. Bueno, pues tuve que relajarme, observar qué pasaba, entender que todo era para bien, confiar en que se iba a solucionar y efectivamente entramos justo a las 7 a la sesión de ayer y en ese momento me mandan la foto de que ya habían encontrado y que sí, sí estaba, pero yo pasé por un proceso de enojo y el enojo fue más que nada el decir que se resuelva esto ya, pero tuve que bajar mis emociones, confiar en la totalidad del bien, entender que se iba a resolver todo, pasar y transmitir pensamiento correcto y solucionarlo. ¿Por qué? Porque quería entrar relajada, contenta, tranquila, en armonía a la clase y lo cual sí sucedió, eso me dejó muy, muy tranquila y bueno, son cosas que van pasando y a ti te van a pasar en el día a día. ¿Qué pasa? Cuando te aprendes a autoobservar, eres más consciente de lo que haces, de lo que piensas y de lo que dices. Y cuando eres más consciente de tus pensamientos, entonces sí, cuando te comente qué pensamiento tuviste para llegar a esta enfermedad, vas a tener en conciencia y lo vas a encontrar. Hay un camino muy fácil y ese es el que nos vamos a ir en la clase aprendiendo semana con semana. Hay la diagnosis mental, la diagnosis metafísica, la diagnosis que te va a decir qué pensamiento concreto corresponde a la enfermedad que tienes. De momento decimos, pues si eso es la diagnosis mental, pues no tengo ni idea. Por ejemplo, esa confusión, esa frustración de que las cosas no estaban saliendo como yo esperaba, tuve síntomas anoche y ahorita un poco de gripa. La gripa tiene un significado mental y su significado, su diagnosis mental es frustración y confusión. Yo efectivamente me estaba frustrando porque las cosas no salían como yo esperaba. Ya había resuelto mucho el no ocupar las diapositivas, el PowerPoint. Sin embargo, bueno, eso ya lo tenía muy resuelto. Yo sabía que lo importante era el contenido de lo que les iba a explicar. Y el contenido lo tenía muy claro porque es un estudio que tengo de hace mucho tiempo y tengo la habilidad y la facilidad de cosas muy complejas, pasar las explicaciones muy sencillas, muy simples y poderlas aterrizar a ideas muy específicas para que sea fácil de comprender, de entender, que sea digerible y que sea algo muy gozoso en el camino del aprendizaje y sobre todo de temas que se ponen así un poquito complejos. Entonces, eso ya lo tenía resuelto. Lo que me empezaba a frustrar más era la emoción de cómo estaba entrando. Y yo creo que todavía ahí hubo algo de confusión. Entonces, esta mañana mi autoobservación fue preguntarme qué fue lo que pasó, cómo lo resuelvo. Y de verdad, mira, antes cuando yo estaba estudiando nos comentaban maestros de otro tiempo que cuando llegaba alguien enfermo a la clase de gripa, tú lo vas a ver cuando estemos platicando, digo, ahorita ya no es así.
ya es un entendimiento más profundo, diferente, un nivel de conciencia que nos dice, ok, tuviste una manifestación en la enfermedad, pues si está en tu cuerpo lo puedes resolver, si tú lo creas en tu pensamiento lo puedes resolver. En este caso te digo, vamos a ir conociendo la diagnosis de algunas enfermedades, de las principales durante el trayecto del taller y sobre todo cómo resolverlas. Pero para esto sí se requiere de práctica, de constancia. Voy a dejarte aquí en la descripción del episodio el enlace para que te unas al grupo la próxima semana. El lunes 2 de septiembre tenemos de nuevo la clase, será de 7 a 9, no menos, no, como a las 8:30 terminamos, duran hora y media las clases normalmente. Y tendremos esa masterclass de nuevo para iniciar ya el 4 de septiembre. No hay trucos de mercadotecnia, yo te voy a ir explicando, no estoy presionando, yo quiero que la gente que llegue al grupo sea gente que tiene conciencia de que quiere participar, de que quiere mejorar, de que desea cambiar, de que quiere tener mejor salud, más abundancia, sobre todo paz, tranquilidad, de que desea conocer cómo funciona su pensamiento y no desde la parte de la magia, porque pues todo parece magia, la verdad, cuando empiezas a ver los resultados, pero que sea desde la conciencia. La autoobservación va a ser el camino correcto para la transformación. ¿Cuál es esa transformación? El hacerte diferente, el crear tu realidad. Recuerda que si transformas tu mentalidad, cambias tu realidad. Toma acción y pon en práctica lo aprendido. Comparte con quien tú creas que le puede servir esta información y te invito a seguirme en mis redes sociales.